Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos los mejores dramas, las comedias más divertidas y los romances más apasionados que Turquía tiene para ofrecernos. Hoy vamos a sumergirnos en un género que, admitámoslo, nos encanta: gánsteres y amor. Sí, esa irresistible combinación de peligro, poder, lealtad y, por supuesto, una pizca de romance prohibido que nos tiene pegados a la pantalla. Prepárense porque vamos a explorar las 20 series turcas que mejor combinan estos elementos y que, estoy segura, les robarán el corazón. En este vídeo, no solo les voy a dar una lista de títulos, no. Vamos a profundizar en las historias, a conocer a los personajes que nos hacen suspirar y a veces temer, a analizar los giros inesperados que nos dejan boquiabiertos y, por supuesto, a hablar de esas parejas que, contra todo pronóstico, encuentran el amor en medio del caos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de gánsteres, amor y todo lo que hay en medio. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Y si eres un fiel seguidor, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Si te gusta el contenido sobre series turcas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre tendré algo nuevo e interesante para compartir contigo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de los gánsteres y el amor en las series turcas. Prepárense porque el viaje comienza ahora. No voy a darles una simple lista, sino una inmersión profunda en cada una de estas joyas turcas. Empezaremos con las series más icónicas y luego iremos descubriendo algunas joyas ocultas que quizás aún no conozcan. Así que abróchense los cinturones. Comencemos con una serie que definió el género y que sigue siendo un referente: ***Eki Adunyaya Ukundar Olmaz, los bandidos no dominarán el mundo. ***. Esta serie, que duró varias temporadas, es una epopeya criminal centrada en la familia Akrbeylos, liderada por el carismático HZR Akrbeylos. HZR es un hombre de negocios en la superficie, pero en realidad es uno de los capos más poderosos del inframundo turco. La serie explora las complejidades de la vida en el crimen, las lealtades familiares, las traiciones y, por supuesto, el amor. La relación de HZR con su esposa Merim es una de las más intensas y complicadas de la televisión turca, mostrando cómo el amor puede florecer incluso en los entornos más peligrosos. La serie es adictiva, llena de acción y con personajes memorables. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Continuamos con ***Kukur, el hoyo, ***. Esta serie, ambientada en el peligroso barrio de Kukur en Estambul, sigue a la familia Koval, que controla la zona. Cuando una nueva pandilla intenta apoderarse de Kukur, Yamak Koval, el hijo pródigo, regresa a casa para proteger a su familia y a su barrio. Kukur es una serie visualmente impactante, con una banda sonora increíble y personajes complejos. El romance entre Yamak y Sena es el corazón de la serie, mostrando cómo el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y cómo puede ser una fuerza poderosa para el bien. La serie explora temas de familia, lealtad, sacrificio y redención. Sigamos con ***Yerde, en el interior, ***. Esta serie es un thriller de acción que sigue la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan en lados opuestos de la ley. Sarp es un policía encubierto infiltrado en la mafia, mientras que Mert es un policía corrupto que trabaja para la misma mafia. La serie está llena de giros y sorpresas, y la tensión entre los dos hermanos es palpable. El amor también juega un papel importante en Yerde. Sarp se enamora de Melek, la protegida del jefe de la mafia, mientras que Mert desarrolla sentimientos por Eylem, una periodista que investiga la corrupción policial. Estas relaciones añaden una capa adicional de complejidad a la serie y muestran cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora, vamos con una serie que combina la acción con un toque de comedia: ***Ramo ***. Ramo es un joven líder de una pandilla en Adana que lucha contra una poderosa familia criminal. La serie está llena de acción, pero también tiene momentos de humor y romance. La relación entre Ramo y Sibel es central en la serie. Sibel es la hija del jefe de la familia rival, lo que hace que su amor sea prohibido y peligroso. A pesar de los obstáculos, Ramo y Sibel luchan por estar juntos, demostrando que el amor puede superar incluso las barreras más difíciles. Cambiemos un poco el tono con ***Yark, juicio ***.
Aunque no se centra exclusivamente en el mundo de los gánsteres, Yark tiene elementos de crimen y corrupción que la hacen digna de estar en esta lista. La serie sigue a Ilgaz Kaya, un fiscal idealista, y a Ceylin Erguvan, una abogada apasionada, que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un asesinato. A medida que investigan el caso, descubren una red de corrupción que llega hasta las más altas esferas del poder. La tensión romántica entre Ilgaz y Ceylin es palpable desde el principio, y su relación se desarrolla a medida que trabajan juntos para encontrar la verdad. Yark es una serie inteligente con un guión bien escrito y actuaciones convincentes. Continuamos con **Azize***. Esta serie sigue la historia de Azize Gunay, una joven doctora que busca venganza por la muerte de su familia. Azize se infiltra en la poderosa familia Alpan, que es responsable de la muerte de su familia, con la intención de destruirlos desde dentro. Sin embargo, sus planes se complican cuando se enamora de Kartal Alpan, el hijo del jefe de la familia. Azize es una serie llena de acción, intriga y romance prohibido. La relación entre Azize y Kartal es central en la serie, mostrando cómo el amor puede surgir incluso en los contextos más oscuros y cómo puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Sigamos con **Soz, la promesa, **. Aunque se centra principalmente en un equipo de fuerzas especiales militares que luchan contra el terrorismo, Soz tiene elementos de crimen organizado y corrupción que la hacen relevante para esta lista. La serie sigue al equipo Yavuz Karasu, que lucha para proteger a Turquía de las amenazas internas y externas. Soz es una serie llena de acción, pero también tiene momentos de emoción y romance. La relación entre Yavuz y Bahar, una doctora que trabaja con el equipo, es una de las más conmovedoras de la serie. Ahora hablemos de **Maral***. Esta serie sigue a Maral, un exsoldado de las fuerzas especiales que se convierte en guardaespaldas para proteger a Morturel, una joven fotógrafa que es testigo de un asesinato. A medida que Maral protege a Maur, se enamoran, pero su relación se ve amenazada por los peligros que acechan a su alrededor. Maral es una serie llena de acción, romance y suspense. La química entre los protagonistas es innegable, y la serie te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Continuemos con **Payitat Abdulhamid, el sultán Abdulhamid, **. Aunque es una serie histórica, Payitat Abdulhamid explora las intrigas políticas y las luchas de poder en el Imperio Otomano, lo que la vincula con el tema de los gánsteres, aunque en un contexto diferente. La serie sigue el reinado del sultán Abdulhamid II, quien lucha para proteger su imperio de las amenazas internas y externas. Si bien el romance no es el foco principal, la serie muestra las relaciones personales del sultán y cómo influyen en sus decisiones políticas. Sigamos con **Alka, el círculo, **. Alka es un thriller de acción que sigue a dos policías, Cihangir Tepeliolu y Kaan Karabulut, que se ven obligados a trabajar juntos para desmantelar una peligrosa organización criminal llamada Alka. La serie está llena de giros y sorpresas, y la tensión entre los dos policías es palpable. Alka también explora temas de corrupción, conspiración y redención. Ahora vamos con una serie que quizás no sea tan conocida, pero que vale la pena ver, **Kurulus, Osman Fundación, Osman **. Al igual que Payitat Abdulhamid, esta serie es histórica, pero explora las luchas de poder y las intrigas políticas que llevaron a la creación del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de Osman Gazi, el fundador del imperio, y sus luchas para unificar las tribus turcas y expandir su territorio. Si bien el romance no es el foco principal, la serie muestra las relaciones personales de Osman y cómo influyen en sus decisiones políticas. Continuemos con **Arka Sokaklar, calles traseras, **. Esta serie policial de larga duración sigue a un equipo de policías en Estambul que luchan contra el crimen en las calles. Si bien no se centra en una sola organización criminal, Arka Sokaklar muestra la vida cotidiana de los policías y los desafíos que enfrentan al luchar contra el crimen. La serie también explora las relaciones personales de los policías y cómo afectan su trabajo. Ahora hablemos de **Sefirin Kazeta, la hija del embajador, **. Aunque no es una serie de gánsteres en el sentido tradicional, Sefirin Kazeta explora temas de poder, manipulación y abuso, que son elementos comunes en las historias de crimen organizado. La serie sigue la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente, pero cuya relación se ve destrozada por las mentiras y las traiciones.
La serie explora las consecuencias del poder y cómo puede corromper a las personas. Sigamos con **Kanats Kuslar pájaros sin alas, **. Esta serie sigue la historia de Zeynep, una joven madre soltera que lucha para criar a sus 4 hermanos menores después de la muerte de sus padres. Zeynep se enfrenta a muchos desafíos, incluyendo la pobreza, la explotación y la violencia. La serie muestra la fuerza y la determinación de Zeynep para proteger a su familia y darles una vida mejor. Ahora hablemos de **Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul, **. Al igual que Kurulus, Osman, esta serie es histórica y explora las luchas de poder y las intrigas políticas que llevaron a la creación del Imperio Otomano. La serie sigue la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, y sus luchas para unificar las tribus turcas y expandir su territorio. Si bien el romance no es el foco principal, la serie muestra las relaciones personales de Ertuğrul y cómo influyen en sus decisiones políticas. Continuemos con **Ablu, el patio **. Esta serie se centra en la vida de las mujeres en una prisión turca. La serie explora temas de violencia, abuso, amistad y supervivencia. Ablu es una serie impactante y emotiva que muestra la dura realidad de la vida en prisión. Ahora hablemos de Bir Zamanlar Kukurova, érase una vez en Kukurova **. Esta serie sigue la historia de Zuleya y Yılmaz, 2 jóvenes amantes que huyen de Estambul a Kukurova para escapar de un pasado oscuro. En Kukurova, se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a luchar por sobrevivir en un mundo lleno de intrigas y peligros. Sigamos con **Senanlat Karadeniz, Cuéntame, Mar Negro **. Esta serie sigue la historia de Nefes, una joven que es vendida como novia a un hombre abusivo. Nefes escapa de su marido y busca refugio con Tahir, un hombre que se enamora de ella y la protege. La serie explora temas de violencia doméstica, abuso y empoderamiento femenino. Ahora hablemos de Ecel **. Esta serie es un thriller de venganza que sigue la historia de Ömer Ukar, un joven que es traicionado por sus amigos y encarcelado por un crimen que no cometió. Después de escapar de la prisión, Ömer regresa con una nueva identidad, Ecel, para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ecel es una serie llena de giros y sorpresas, y la tensión entre los personajes es palpable. Y por último pero no menos importante Kuzey Güney, Norte-Sur **. Esta serie sigue la historia de 2 hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo y rebelde, mientras que Güney es responsable y ambicioso. A pesar de sus diferencias, los 2 hermanos se aman profundamente, pero su relación se ve puesta a prueba por una serie de eventos trágicos. Y ahí lo tienen. Nuestra lista de las 20 series turcas que combinan a la perfección gánsteres y amor. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado más oscuro y romántico de la televisión turca. Recuerden que cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre el amor, la lealtad y el peligro, así que les recomiendo que les den una oportunidad y se dejen llevar por sus historias. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese y que hayan disfrutado de mi análisis. Recuerden que este es solo mi punto de vista, así que me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su serie favorita de gánsteres y amor? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en la lista? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.